Amén. Que Dios os bendiga a todos, que la paz del Señor esté con vosotros. Voy a compartir este directo para hacer bien a los demás. Amén. Todo para glorificar el nombre del Señor. Amén. Y para edificaros con la palabra del Señor. Espíritu Santo de Dios, Dios mío. Que Dios os bendiga a todos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de todos vosotros. Todo aquel que pueda, amén, que comparte este directo, amén, porque es para la gloria y honra del Señor. Y también con el motivo principal de haceros bien a cada uno de todos vosotros, amén, con la palabra del Señor, amén. Y por eso, ahora que estoy empezando a hacer este directo, amén, quiero simplemente bendeciros con la palabra del Señor y con lo que el Señor me ponga de hacer o de decir, amén. Padre eterno, Dios de la gloria, Señor, vengo delante de tu presencia, Espíritu Santo de Dios, y te presento todo lo que vaya a acontecer en este poco directo que voy a hacer, Dios mío, Señor, o lo que tú quieras que dure, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. Vengo delante de tu presencia, amado Padre, Dios de la gloria, Espíritu Santo de Dios. Todo lo que vaya a acontecer a ti aquí, Dios mío, Señor, que sea para glorificar tu nombre, Dios mío, Señor, y para transmitir tu palabra a las personas, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, Dios mío, Padre Celestial, Señor, yo te presento todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a compartir, amén, a ver si se unen más personas. Amén. A ver si hay gente que se quiere unir más. A ver, es que también las 9:15 es verdad que es muy temprano. Pero bueno, lo sentía de hacer así y es todo para la gloria y honra del Señor. Espíritu Santo de Dios, Dios mío. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te presento, Dios mío, todo lo que vaya a acontecer así. Todo aquel que entre, por favor, que comparte el directo, que es para la gloria y honra del Señor. Amén. Espíritu Santo de Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, voy a ir empezando a compartir la palabra. Cuando quiera la gente conectarse, ya se conectará. Amén. Dice la palabra del Señor, amén, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, amén, dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, amén. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Amén. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Isaías, el profeta Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento,
que justamente vio al Señor, dice, vi al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Y el profeta Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, al cual Dios escogió como su profeta, para que llevase al pueblo de Israel al arrepentimiento. Porque en el tiempo del profeta Isaías, el pueblo de Israel estaba haciendo una abominación. El pueblo de Israel servía al Señor, pero también servía a dioses falsos. Soy de Dios, hermano, soy de Dios. Y por eso déjame decirte que el pueblo de Israel estaba en ese tiempo justamente cometiendo una abominación. ¿Y qué es lo que cometía la abominación? Que servían al Señor, pero también servía a dioses falsos. Entonces el profeta Isaías, que le había puesto el Señor de exhortar al pueblo de Israel a que dejasen tales prácticas de estar justamente adorando a falsos dioses, los estaba justamente exhortando de tal manera para que volvieran a los caminos del Señor. Pero el profeta Isaías, cuando fue su llamamiento, Dios te bendiga, amigo, cuando fue su llamamiento, amén, porque en el libro de Isaías capítulo 6 era el llamamiento de Isaías, que dice que el profeta Isaías, que cuando vio al Señor, se sintió inmundo ante la presencia del Señor. Mirarlo bien determinadamente, un hombre de Dios, al cual Dios llamó, y que fue profeta del Señor, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, que vio la gloria del Señor, que vio al Señor sentado en su trono, se sintió él mismo inmundo ante la presencia del Señor. Amén. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Uno de los profetas mayores, hermanos. Déjame decirte que muchas veces, aunque Dios nos haya llamado para tener un ministerio, ya sea de profeta, ya sea de pastor, ya sea evangelista, ya sea lo que sea, cuando nosotros tenemos que cumplir algo con que el Señor justamente nos llama. Amén, claro que sí, María. Aquí en Galicia también estamos así. Y justamente cuando el Señor nos llama para servirlo, para lo que sea, y nos da instrucciones para que justamente llevemos al pueblo al arrepentimiento, exhortándolo con lo que el Señor nos ponga en nuestro corazón para llevar al pueblo a los caminos del Señor. Pero justamente cuando nosotros se nos presenta el Señor, ¿cómo nos sentimos muchas veces? No somos dignos muchas veces de estar delante de la presencia del Señor. Y por eso el profeta Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, tan grande que fue ese profeta, que fíjate que se sintió inmundo delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el ser profeta, el tener ministerio, no te dice que seas perfecto, te dice que igualmente aunque el Señor te haya llamado, que haya puesto un ministerio en tu vida, significa que tú también vas a cometer fallos, vas a cometer errores, y vas a ser imperfecto. Pero sabes que lo bueno del profeta Isaías, lo bueno que hizo el profeta Isaías es que reconoció que delante de la presencia del Señor era un hombre inmundo. Y déjame decirte que eso es lo que le falta hoy en día a muchos ministerios, reconocer su estado de cómo están, porque hay ministerios que no son bendecidos por el Señor porque no reconocen su estado de cómo están delante de la presencia del Señor. Y eso es como justamente reconoció el mismo profeta Isaías, reconoció delante de la presencia del Señor cómo estaba delante de la presencia del Señor, y dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Porque cuando uno se presenta delante de la presencia del Señor, reconoce su estado, como está delante de la presencia del Señor. Y el profeta Isaías reconoció cómo estaba delante de la presencia del Señor. Algo que muchos hoy en día
por desgracia no reconocen. Por eso sus ministerios no avanzan, por eso sus ministerios se quedan estancados, porque no reconocen su estado delante de la presencia del Señor. Hay ministerios que piensan que están bien delante de la presencia del Señor y no reconocen su estado como están. Por eso hay ministerios que no avanzan, hay ministerios que se quedan estancados, hay ministerios que se quedan ahí sin hacer nada porque se piensan que están bien delante de la presencia del Señor y justamente no reconocen cómo están delante del Señor. Por eso el Señor no los bendice, por eso el Señor no les desarrolla dones, por eso el Señor no les aviva el fuego del Espíritu Santo, porque no reconocen cómo están. Pero si era el profeta Isaías, hermanos, el profeta Isaías, uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento, que fue enviado por Dios a que justamente fuera el pueblo de Israel a exhortarlos para que volvieran a los caminos del Señor. Ese mismo profeta fue el que cuando se le apareció el Señor dice: y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y dice que por encima de él vio serafines. Justamente el profeta Isaías, que fue enviado para exhortar al pueblo de Israel, para volverlos a llevar a los caminos del Señor, cuando se presentó su llamamiento, fue un hombre inmundo, se sintió inmundo ante la presencia del Señor. ¿Y sabes qué? Te voy a decir lo que dice la palabra del Señor. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, y dice, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, dice, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando tú reconoces delante de la presencia del Señor cómo está tu estado delante de la presencia del Señor, cuando tú reconoces y le dices al Señor: Señor, sé que me has llamado, para ser tu profeta, para ser pastor, para ser evangelista, para ser lo que me hayas puesto de ser apóstol o lo que sea. Pero reconozco, Señor, que delante de tu presencia soy una persona con mis fallos, con mis errores, con mis tropiezos, y que a veces peco, Señor, y me siento inmundo delante de tu presencia. Y cuando el Señor ve que reconoces tu estado de cómo estás, es cuando Dios te hace como le hizo el profeta Isaías, porque el profeta Isaías reconoció su estado de cómo estaba delante de la presencia del Señor, y por eso dice que limpió su pecado y le fue quitada su culpa. Y por eso déjame decirte que habrá ministerios que no fluyen, que no hacen justamente reconocimiento de sus estados, y por eso no avanzan en los caminos del Señor, porque no quieren reconocer sus estados de cómo están delante de la presencia del Señor. Porque déjame decirte que lo que Dios bendice a los ministerios que realmente reconocen cómo están delante de la presencia del Señor, porque lo que Dios le agrada, aunque Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia y su omnipresencia sepa de cómo tú estás delante de Él, al Señor lo que le agrada es que tú por tu propia boca confieses y reconozcas cómo estás delante de la presencia del Señor, porque eso es lo que Dios quiere, reconocimiento de tu estado delante de su presencia, y le digas: Señor, Señor, sé que me has llamado, sé que me has puesto como ministerio en esta iglesia, me has llamado a que evangelizar a tu pueblo por las calles, pero delante de tu presencia, Señor, tengo que reconocer que cometo fallos, que cometo errores, que no soy digno de estar delante de tu presencia por los pecados que puedo cometer, por mis fallos, por mis errores que me llevan a pecar. No me siento digno delante de tu presencia, Señor. Pero cuando tú reconoces cómo estás tu estado delante de la presencia del Señor, por tu sinceridad y arrepentimiento en tu corazón, es como Dios perdona tu pecado y te limpia de toda culpa, como le hizo aquí al profeta Isaías. Porque dijo así, dice así la palabra del Señor, le dice el Señor al profeta Isaías, dice: y un serafín, dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí
que esto toque tus labios y es quitar a tu culpa y limpie tu pecado. Siento el Señor, hermanos, porque lo que Dios quiere que reconozcamos es cómo estamos delante de su presencia. Aunque el Señor te ha llamado a ser ministerio, a ser profeta, pastor, apóstol, evangelista, maestro, pero el Señor quiere que reconozcamos cómo estamos delante de la presencia de Él. ¿Sabes por qué? Porque el reconocer delante de la presencia del Señor cómo está nuestro estado, primero, un punto que quiero dar es sincerizarte delante de la presencia del Señor, siendo sinceros. Y otro que demuestras humildad y humillación ante la de la presencia del Señor. Porque porque déjame decirte que los ministerios tienen que tener reconocimiento de sus estados, humillación y humildad delante de la presencia del Señor, porque si no reconoces tu estado, ni eres humilde ni eres humillado, ese ministerio no sirve para nada, porque un ministerio de verdad, un ministerio al que Dios bendice de verdad, es como reconoce que a pesar de que Dios lo ha llamado para que fuera algo en la iglesia, para que lo llevase para las calles a evangelizar y llevase al pueblo a justamente estar en los caminos del Señor, si un ministerio no está como tiene que estar delante de la presencia del Señor, es porque no ha reconocido su estado, porque no se ha humillado delante de la presencia del Señor, ni ha demostrado ni humildad ni mansedumbre. Algo que Jesucristo nos dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso déjame decirte, hay ministerios que no fluyen en su llamado, ni fluyen en su ministerio, porque no son ni mansos, ni son humildes, ni justamente reconocen su estado delante de la presencia del Señor, hermanos. ¿Qué pensáis? ¿Que hay ministerios que son más grandes como que de lo que fue el profeta Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, que fue justamente un gran profeta delante de la presencia del Señor? Ese mismo profeta, uno de los profetas mayores, reconoció su estado delante de la presencia del Señor. El Señor lo llamó para que exhortara al pueblo de Israel, para que volvieran justamente a estar delante de la presencia del Señor, que abandonasen sus prácticas de pecado. Porque el pueblo de Israel hacía dos cosas, un pecado muy grave, que servían al Señor, pero también al mismo tiempo, en el tiempo del profeta Isaías, servían al Señor, pero también servían a Baal y a otros falsos dioses, y eso era un pecado delante de la presencia del Señor. Entonces fue cuando el Señor llamó al profeta Isaías para que exhortara al pueblo de Israel a llevarlos al arrepentimiento. Pero a pesar de todo, aunque Dios lo haya llamado como profeta del Señor, aunque Dios lo haya llamado para que fuera su profeta Isaías, cuando el Señor se le presentó en su llamamiento, Isaías reconoció su estado y le dijo: ¡ay, Dios mío, que voy a morir aquí! ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo, reconoció que era hombre inmundo el profeta Isaías. ¿Cuántos ministerios delante de la presencia del Señor reconocen que hoy son inmundos? No sean inmundos porque justamente tengan práctica de pecado, sino porque muchas veces somos inmundos porque fallamos al Señor. No reconocemos muchas veces nuestros estados. Y si tú no reconoces tu estado delante de la presencia del Señor, permíteme decirte que el Señor no bendice tu ministerio. El Señor bendice a aquellos que de verdad reconocen su estado de cómo están delante de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 51:17, dice así: el sacrificio agradable a Dios es el espíritu quebrantado, el corazón constricto y el corazón humillado, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere ver en un ministerio, un espíritu quebrantado, de cuando el Señor se te presenta delante y estás delante de la presencia del Señor y le digas: Señor, perdóname, no soy perfecto. Muchas veces sé que es verdad que me dejo guiar por mi naturaleza pecaminosa, y por dejarme guiar por mi naturaleza pecaminosa es como acabo muchas veces cometiendo fallos y cometiendo fallos y errores. Pero déjame decirte, dice la palabra del Señor: dejaros guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es vuestro guía en la vida, a fin de dejaros no guiar por los deseos de vuestra naturaleza pecaminosa. Aunque muchas veces nosotros
tengamos el Espíritu Santo nos guía, pero también tenemos nuestros deseos carnales, que no somos perfectos, que quien diga que es perfecto y no comete pecado hace a Dios de mentiroso. El Espíritu Santo sí te guía, te conciencia con las leyes morales. ¿Qué son las leyes morales? No robarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Y justamente sé por dónde voy, Pastor Juan, sé por dónde voy. Y por eso déjame decirte que hay personas que no reconocen su estado, de cómo están delante de la presencia del Señor. No reconocen su estado, y al no reconocer su estado, les pasa lo que les pasa. Su vida íntima con el Señor no fluye. Su ministerio no fluye. El que el Señor se derrame la presencia justamente en los cultos no significa que sean bendecidos. Es que Dios se derrama de su presencia por misericordia hacia el pueblo. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Elí era juez de Israel. Y muchas veces el pueblo era bendecido porque justamente por misericordia que tenía Dios hacia el pueblo, no por Elí. Pero déjame decirte, si hay algo que lo que necesita el pueblo de Dios son hombres de verdad, ministerios de verdad, que necesiten justamente ser humillados delante de la presencia del Señor, reconocer sus estados delante de la presencia del Señor. Y lo digo sinceramente, hermanos, muchos ministerios son hipócritas, son orgullosos, y Dios no quiere el orgullo, porque el orgullo es del diablo, pero el humillarse y la sinceridad son los frutos del Espíritu Santo, porque la sinceridad viene con la mansedumbre, y la mansedumbre viene con la humildad, hermanos. Así que déjame decirte en esta noche, humíllate delante de la presencia del Señor, reconoce tu estado. ¿Quieres que el Señor bendiga tu ministerio? ¿Quieres que el Señor te desarrolle cosas en tu vida ministerial? Humíllate reconociendo cómo estás delante de la presencia del Señor. Es que yo soy pastor, yo predico, yo oro, yo presento la Santa Cena, yo he bautizado. ¿Y qué? Eso no te hace ser buen pastor. Un pastor de verdad, un ministerio de verdad, es primeramente reconocer cuando tú estás mal delante de la presencia del Señor. O a lo mejor no estás mal, pero muchas veces la semana tiene 7 días, hermano. En 7 días puedes estar cometiendo a lo mejor, de 7 días a lo mejor 2 cometes fallos y errores. O de 7 días que tiene la semana, de 7 días cometes a lo mejor, en 3 días cometes 3 errores. Y nosotros necesitamos reconocer delante de la presencia del Señor. Es verdad que 3 veces a la semana te puedo fallar, Señor, porque soy débil en este tema, porque estoy mal en este tema, porque me cargo, me estoy cansado y te fallo por cosas que no te debía fallarte. Y el Señor lo que busca son ministerios que reconozcan su estado. No solo que le ores, no solo que le prediques, no solo que guíes al pueblo justamente a llevarlo por los caminos del Señor, sino que le digas tú al Señor cómo estás, porque déjame decirte que Dios se puede usar de cualquier persona para guiar al pueblo, a llevarlo a los caminos de Él. Pero cuando Dios te da el llamado y te da el ministerio, lo que Dios espera ver de un ministerio es que cuando comete fallos, comete errores, y esos fallos, esos errores les llevan a cometer pecados, es que reconozcan su estado de cómo están delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, perdóname porque ayer cometí un pecado y lo reconozco delante de tu presencia, que ayer he cometido un pecado porque yo he fallado y he cometido un error en esto. Y eso Dios es lo que busca. Personas y ministerios que reconozcan su estado, como lo reconoció el profeta Isaías, hermanos. Si el profeta Isaías, uno de los mayores ministerios del Antiguo Testamento, reconoció cómo estaba delante de la presencia del Señor, y por eso el Señor lo bendijo justamente porque reconoció que él, como profeta del Señor, como el ministerio que tenía, reconoció realmente cómo estaba delante de la presencia del Señor.
Por eso el ministerio profético del profeta Isaías fue bendecido porque reconoció cómo estaba delante de la presencia del Señor. Por eso hoy en día ministerios, déjame decírtelo con mucha verdad, hoy en día ministerios no fluyen como tienen que fluir. No son bendecidos como tienen que serlo porque no reconocen su estado delante de la presencia del Señor. Y Dios, si se usa de un ministerio, no es por el ministerio, es por la misericordia del pueblo, que quede bien claro. Porque sí, si yo, por ejemplo, el Señor, amén, me usa para el pueblo y no reconozco mi estado, Dios no me bendice, pero me usa simplemente para glorificar su nombre, pero por misericordia para el pueblo. Pero sigues teniendo un ministerio que está muerto, que no fluye. Pero el Señor lo hace por el pueblo. No lo hace por ti si tú no reconoces. Pero sabes que el ministerio de Dios, que Dios de verdad bendice, el verdadero ministerio que Dios bendice de verdad, es aquel que reconoce cómo está delante de la presencia del Señor. Dile al Señor, si tú que me estás viendo detrás de la pantalla o estando aquí dentro y escuchas estas palabras y haces caso, demostrarás que eres sabio. No porque me hagas caso a mí, sino porque hagas caso a la propia palabra del Señor, lo que dice. Porque Isaías, siendo el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, reconoció su estado delante de la presencia del Señor, y reconociendo su estado delante de la presencia del Señor, cogió y quitó su culpa y limpió su pecado. Y si Dios lo hizo así de esta manera, es porque Isaías reconoció cómo estaba delante de la presencia del Señor cuando se presentó el Señor al profeta Isaías. Y eso es lo que Dios busca. Ministerios que reconozcan realmente cómo están. Y Dios te ayudará, hermano. Tú que me estás viendo desde afuera, ministerios que me estáis viendo desde afuera, reconocer cómo estáis delante de la presencia del Señor. Reconocer cómo estáis delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor os ayude también no solo en vuestro ministerio, sino porque lo que Dios le agrada es la sinceridad que viene del corazón, diciéndole al Señor, es verdad, reconozco que soy así de esta manera, ayúdame. Si eres una persona orgullosa, Dios no bendice a los orgullosos, Dios bendice a los mansos y a los humildes de corazón, porque son los que justamente es lo que dice Jesucristo, aprender de mí a ser manso y humilde de corazón. Y si tú demuestras humildad y mansedumbre, así es como Dios te bendice. Pero si demuestras que tú cuando cometes fallos, cuando cometes errores, no los reconoces delante de la presencia del Señor, perdóname que te diga, pero entonces Dios ni te bendice, ni tu ministerio fluye. Y te quedas estancado. ¿Sabes por qué hay ministerios que predican solamente entre cuatro paredes? Porque son los que realmente los pueden escuchar a lo que dicen. No fluyen a más, a salir a las calles, no fluyen a otros sitios. ¿Por qué? Porque su ministerio no fluye, porque no reconocen su estado de cómo están delante de la presencia del Señor. Y el Señor bendice a los ministerios que realmente reconocen cómo están delante de la presencia del Señor, hermanos. Yo no lo digo por nadie en especial, que quede claro. Que luego la gente está por ahí detrás grabando y diciendo lo que sea, pero a mí me da igual. Yo vengo a decir la verdad como tengo que decirle, como que el Señor me lo está poniendo, que lo diga conforme a su palabra. Pero no lo digo para atacar a nadie, lo digo al contrario, para hacer bien a los demás. Porque yo no uso la palabra del Señor como hacen otros, para atacar. Yo quiero usar la palabra del Señor para decirla con amor, con humildad, con mansedumbre, como tiene que ser utilizada la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermanos, no es para usar, para atacar a los demás. La palabra del Señor es para edificar, para consolar y para exhortar. Lo que pasa es que muchas veces te sientes aquí mal por dentro cuando alguien predica de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad confronta por dentro. Y te sientes tú mal como si te estuviesen atacando, pero no, aquí no te estoy atacando. Te estoy confrontando con la verdad de la palabra del Señor. Porque la verdad golpea por dentro.
y lo que pretendo es hacerte bien, no hacerte mal, sino hacer justamente como dice la palabra del Señor, que es para hacer, para edificarte, para consolarte y para exhortarte con el amor de Dios. Hermano y hermana que me estás escuchando, queremos que, por ejemplo, aquí donde vivo, Coruña, queremos que Coruña cambie, queremos que Galicia, que España cambie, pero ¿cómo va a cambiar si primeramente los que debemos de cambiar somos los ministerios? Si no hay ministerios que justamente no alteran lo que hay los demás porque ellos mismos no cambian y no reconocen sus estados para nada. ¿Quieres que haya un avivamiento en Coruña? Reconoce tu estado delante de la presencia del Señor como estás y deja que el Señor trate con tu vida. ¿Quieres que el Señor haya un avivamiento aquí en España? Reconocer ministerios. Es que los ministerios necesitan reconocer, no todos, el ministerio que está bien y reconoce que como está delante de la presencia del Señor, el Señor lo bendecirá por su humildad. Pero el ministerio que no reconoce su estado no va a fluir. Quiere que sí, Señor, quiero que mi familia, mis hijos cambien. Pero para que tus hijos y tu familia cambien, tienes que reconocer tu estado delante de la presencia del Señor. Y no solo reconocerlo, sino esforzarte por el cambio. Porque déjame decirte, Isaías, si quieres leer, yo os invito a leer el libro del profeta Isaías capítulo 6, de cómo fue el llamamiento del profeta Isaías. Os lo voy a leer. Dice el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías capítulo 6, dice así. Dice, en el año que murió el rey Uzías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y dice, y la casa se llenó de humo. Y dice así, entonces dijo así el profeta, escuchar bien atentamente, escuchar lo que le dijo el profeta Isaías al Señor. Dijo así, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías vio al Señor sentado en su trono alto y sublime. Y el Señor había llamado al profeta Isaías para que exhortara al pueblo de Israel, para llevarlos al arrepentimiento, para acercarlos a las cosas del Señor, para que volviesen a estar en la ley del Señor, para que justamente fuesen un pueblo consagrado para el Señor. Ese mismo profeta, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, dijo, delante de la presencia del Señor, dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Reconoció el profeta Isaías su estado. Y cuando reconoció su estado, dice lo siguiente. En el versículo 6 dice así, y voló hacia mí uno de los serafines, y teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El Señor quitó la culpa y limpió el pecado del profeta Isaías, porque reconoció su estado inmundo delante de la presencia del Señor. Porque a pesar de que el Señor llamó al profeta Isaías para exhortar al pueblo de Israel a que le volvieran a la obediencia, cuando se le presentó el Señor al profeta Isaías, el profeta Isaías reconoció su estado. Y por eso fue quitada su culpa y limpiado su pecado, y justamente fue bendecido.
Y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo el Señor al profeta Isaías, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Es decir, lo que le estaba diciendo el Señor al profeta Isaías, lo estaba enviando. ¿Sabes por qué el Señor envió al profeta Isaías? El Señor envió al profeta Isaías porque primeramente cuando el Señor se le presentó para llamarlo, reconoció su estado de cómo estaba delante de la presencia del Señor. ¿Quieres que el Señor reconozca? ¿Quieres que el Señor te llame para hacer cosas grandes en su nombre? Reconoce tu estado como estás delante de la presencia del Señor. El Señor, hermanos, cuando llamó a Moisés en la zarza ardiente, le dijo el Señor a Moisés, Moisés, quítate el calzado, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Porque el calzado, hermanos, el calzado arrastra la suciedad. El calzado arrastra la suciedad del mundo. Y no podía habitar lo que es sucio del mundo, no puede habitar con lo santo. Y por eso el Señor le dijo a Moisés, Moisés, quítate el calzado, Moisés, porque nosotros, los playeros, los zapatos, hermanos, arrastra la suciedad del mundo. Y no se puede mezclar la suciedad del mundo con lo que es santo. Por eso el Señor le dijo a Moisés, Moisés, quítate el calzado que hay en tus pies, para que no metas lo que es sucio del mundo en este sitio que es santo, porque está aquí mi presencia. O sea que cuando te quites lo que es sucio delante de mi presencia, es cuando entonces te revelaré el propósito que tengo para ti y te daré por profeta al pueblo de Israel. Y eso es lo que hizo el Señor con Moisés, porque Moisés se quitó el calzado, y entonces cuando se quitó el calzado el Señor le habló y le dio el propósito que tenía justamente esperando para Moisés, hermanos. Porque es lo que debemos de hacer. Sacar primero lo que tenemos sucio de nosotros, reconocer nuestro estado delante de la presencia del Señor, y entonces así es como el Señor, hermanos, te da el propósito que Dios te va a dar. Gracias por ese corazón. Y el Señor justamente es lo que hizo. Isaías reconoció su estado delante de la presencia del Señor. Al reconocer su estado delante de la presencia del Señor, fue quitada su culpa y limpia su pecado. Y al reconocer todas esas cosas y limpiar su pecado y quitar su culpa, entonces como el Señor le dijo, anda y dile a este pueblo que oiga bien y que no entienda, y que justamente le estaba diciendo ¿para qué? Para que haya para él sanidad. Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor, le dijo el Señor al profeta, le dijo el profeta Isaías al Señor, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Y dice, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Amén. Espíritu Santo de Dios, Padre, si hoy estás aquí esperando una palabra de parte del Señor, primero dile al Señor, amén, primero dile al Señor, hermano, dile al Señor, Señor, reconozco delante de tu presencia que no soy digno ni soy digna de estar delante de ti, porque cometo muchos fallos y muchos errores, y reconozco delante de tu presencia, Señor, que fallo por esto y por esto. Pero me presento delante de ti, Señor, reconociendo mis pecados, reconociendo mis fallos, reconociendo mis errores, y me arrepiento de todas las cosas que he hecho mal. Entonces, cuando tú haces eso de todo corazón y te arrepientes, el Señor te perdona, el Señor limpia tu pecado, y el propósito
que Dios tiene para ti te será revelado, por cuanto tú has reconocido primeramente tu estado delante de la presencia del Señor, has perdido perdón por tus pecados, y no solamente has perdido perdón por tus pecados, sino que has reconocido cómo estás delante de la presencia del Señor. Y entonces el propósito que Dios tiene para ti es revelado porque has reconocido cómo estás delante de la presencia del Señor, hermano. Porque dice la palabra del Señor, hermano, dice: si confesamos nuestros pecados, que Dios es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando tú confiesas tus pecados, el Señor te limpia. El Señor te limpia y te revela el propósito. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, Señor, te clamo por cada hermano y por cada hermana que está aquí, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, Padre, ayúdalos, Dios mío, Señor, a que reconozcan su estado delante de tu presencia, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, Padre, Espíritu Santo de Dios, porque necesitamos, hermanos, en el pueblo de Dios, necesitamos a hombres y mujeres que reconozcan cómo están delante de la presencia del Señor, para que el Señor te revele el propósito para tu vida y avances en los caminos del Señor. No seas como otros ministerios, hermanos, que no reconocen su estado delante de la presencia del Señor. Por eso muchos ministerios no fluyen como tienen que fluir, porque no reconocen su estado. Porque una de las cosas para avanzar, lo digo tanto ministerios como para no ministerios, una de las cosas para avanzar en los caminos del Señor es reconocer cómo estás delante del Señor. ¿Por qué? Porque aunque el Señor sepa cómo tú estás, quiere que tengas una conversación con Él de padre y de hijo. Y le digas: Padre, me siento así, así, así. No merezco estar delante de tu presencia. ¿Qué es lo que le dijo el hijo pródigo a su padre? Cuando el hijo pródigo dejó la casa de su padre, hermanos, y luego volvió arrepentido, le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Dice: no merezco ser tu hijo. Su padre carnal lo perdonó. Y fijo que Dios también lo perdonó. ¿Sabes por qué lo perdonó tanto su padre carnal como Dios al hijo pródigo? Porque estaba primeramente arrepentido y reconoció su pecado y su culpa delante de Dios y delante de su padre carnal. Por eso pudo volver el hijo a casa. Pudo volver el hijo a casa porque justamente reconoció su estado delante de la presencia del Señor como estaba. Gracias por ese corazón, Eli. Y justamente el Señor lo perdonó y su padre también lo perdonó porque reconoció cómo estaba el hijo pródigo, hermanos. Si es que para entrar en la casa de tu padre tienes que humillarte y reconocer cómo estás delante de la presencia del Señor. ¿Quieres entrar y habitar en la presencia del Señor? Reconoce tu estado. El mensaje que tengo hoy, hermanos, es reconocer tu estado delante del Señor. Porque lo vuelvo a repetir, el profeta Isaías, que era uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento, cuando se le presentó el Señor para hacerle el llamamiento, reconoció su estado. Cuando el Señor lo llamó, Isaías reconoció su estado de que era inmundo. El Señor perdonó su pecado y le quitó toda su culpa. Y primeramente, cuando hizo todas esas cosas, Dios le puso por profeta. Y al ponerlo por profeta le dio justamente ese llamado. Y justamente dándole ese llamado, amén, es como entonces lo puso por profeta de Israel.
porque tuvo primeramente ese reconocimiento, hermanos. Tuvo ese reconocimiento delante del Señor. Cuando tú eres capaz de reconocer delante de la presencia del Señor, estás moviendo la mano de Dios hacia ti. Dios, hermanos, me dio un propósito, me dio un llamado, porque reconocí cómo estaba delante de la presencia del Señor. Y yo le dije: Señor, reconozco que era un barrio bajero, reconozco que he metido muchos errores. Dios te bendiga, Manuel. Reconozco que he cometido muchos errores, reconozco que yo era un porrero, reconozco que yo era un barrio bajero y muchas otras cosas más. Y yo se lo reconocí al Señor. Y le dije al Señor: hermano, Señor, cámbiame, te entrego mi corazón. Y recuerdo, hermanos, ahora que estoy compartiendo esto con vosotros, lo voy a decir, le dije al Señor: Señor, reconozco mi estado delante de tu presencia, que soy un porrero, que tengo fallos, que tengo errores. Muchas veces, todos los días le reconozco al Señor que tengo fallos y errores. Todos los días. No hay ni un solo día, hermanos, en que yo vaya al monte y le diga al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que muchas veces te fallo por mis debilidades, mis errores o lo que sea. Todos los días se lo digo al Señor, hermanos, porque ¿quién es perfecto para estar delante de la presencia del Señor? No somos perfectos para estar delante de la presencia del Señor, pero su amor no condiciona nuestra perfección delante de Él, porque su amor es más grande que todos nosotros, hermanos. Y su amor no viene justamente por el tamaño de que nosotros lo amemos, sino que Él nos ama igualmente. Si ya lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, Juan 3:16. Nosotros, hermanos, aunque no nos sintamos perfectos delante de la presencia del Señor, el Señor te ama. Y lo que el Señor pide de ti es tu corazón. Y lo que el Señor pide de ti es reconocimiento, sinceridad, de cómo estás delante de su presencia hoy, hermano y hermana que me estás escuchando. No te cuesta, aunque no lo quieres decir delante de otras personas, que puedo llegar a entender que no quieres reconocer a lo mejor cómo estás delante de otras personas. Dios no te pide que reconozcas tu estado como estás delante de otras personas. Dios te pide que reconozcas tu estado delante de Él a solas. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, métete en tu cámara secreta y una vez cerrada la puerta de tu habitación, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú te encierras en tu habitación, en tu cámara secreta, y le confiesas al Señor tus pecados, tus fallos, tus errores, reconociéndole y diciéndole al Señor: Señor, perdóname por esto, porque soy débil en esto, o porque justamente te fallo en este tipo de cosas. Cuando hay un reconocimiento delante de la presencia del Señor en tu cámara secreta, es cuando Dios te recompensa realmente en público y te da el llamado y te da el propósito y te constituye como profeta, como evangelista, como pastor o lo que sea, hermanos, porque hay un reconocimiento delante de la presencia del Señor. ¿Sabes cómo Dios te bendice, Sonia? Dios te bendice cuando reconoces que tú a veces le fallas. Reconoce cuando nosotros le fallamos. Lo reconoce cuando justamente nosotros le fallamos y el Señor te reconoce y te bendice. Pero déjame decirte que Dios te va a ayudar. Créelo que el Señor te va a ayudar, hermano y hermana que me está escuchando. Pero tiene que haber un reconocimiento. Amén. Y quería compartir, hermano, esta palabra con vosotros para haceros bien. Mira, la persona que cuando en el mundo era orgulloso y hay un nacimiento nuevo en el Señor, tienes que cambiar tu orgullo por ser humilde. Si no, no hay un verdadero cambio.
el orgullo no pertenece al Señor. Lo que realmente pertenece a estar delante de la presencia del Señor es que tú seas manso, seas humilde y tengas un corazón con amor dispuesto a entregárselo al Señor y reconociendo tu estado delante de los demás. Amén. Amén. Claro que sí, Sonia. Arrepentimiento es igual a cambio. Pero si no hay cambio es porque no hay arrepentimiento. Aunque muchas veces es verdad que el enemigo, ¿sabes lo que hace el enemigo? Que el Señor lo reprenda, te influencia con tu ego. Por eso tienes que hacer una separación de tus emociones a las cosas espirituales, porque donde el enemigo te va a atacar, donde justamente que el Señor los reprenda, es a tus emociones carnales para que justamente se te levante el ego y tengas orgullo. Mirar, yo he visto una cosa y esto es verdad, y es bíblico aparte. Cuando el Señor te dé crecimiento, tanto en los dones espirituales, como en el conocimiento de la palabra del Señor, te quiero dar un consejo en esta noche. Escúchame bien, por favor. Cuando veas que el Señor te usa de grande manera en los dones espirituales, o que tengas un gran amplio conocimiento de la palabra del Señor y sepas mucho de la palabra del Señor, o teología, lo que sea, y el Señor te use en dones proféticos, milagros, déjame decirte una clave muy importante. Cuando veas que el Señor te da ese grande crecimiento, ten cuidado con que no seas orgulloso ni soberbio. Dile al Señor siempre, Señor, porque hay algo que yo siempre le digo al Señor, le digo, Señor, dame crecimiento en los dones y en el conocimiento de tu palabra, pero siempre también le digo al Señor, Señor, que todo crecimiento que yo tenga, siempre me acompañe ese crecimiento con el amor, con la humildad y con la mansedumbre, porque si no el crecimiento de nada sirve, hermanos. Yo he visto personas que el Señor las usa de grandes maneras en los dones. Yo he visto a personas que de verdad que el Señor les ha dado un gran conocimiento de la palabra del Señor, pero sin en cambio han descuidado lo más importante, que es mantenerse en el amor, en la humildad y la mansedumbre. Y os voy a hacer un ejemplo bíblico muy claro. Salomón. ¿Qué le pasó a Salomón, hermanos? Salomón fue el hombre más sabio de toda la tierra, pero por su sabiduría no supo llevar a la humildad, no supo llevar a la mansedumbre. Y como Salomón no supo llevar su sabiduría a la humildad y a la mansedumbre, se creyó tan sabio que utilizó su sabiduría para corromperse y a juntarse con otras mujeres que no eran del pueblo de Dios, y acabó cometiendo pecado delante de la presencia del Señor. Porque esas mismas mujeres que no eran del pueblo de Israel, las llevó esas mujeres a que Salomón se contaminase con otros ídolos. No utilices lo que te da el Señor para elevar tu ego, sino también, déjame decirte, utiliza lo que el Señor te da para llevarlo siempre al amor, a la humildad y la mansedumbre. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu Santo, hermanos, son esos. Los frutos del Espíritu Santo es el amor, la humildad, la mansedumbre. Sin esos frutos no haces nada. Sin esos frutos, por mucho que Dios te use en lo profético, por mucho que Dios te use en milagros, por un amplio conocimiento que tengas de la palabra, si no tienes eso no sirves de nada. Porque déjame decirte que lo que me va a prevalecer, un hombre de Dios, una persona de Dios, lo que más va a prevalecer es que tenga amor, humildad y mansedumbre. Porque Dios te bendiga, Esther y Manuel. Si no prevaleces en el amor, en la humildad y la mansedumbre, no sirve de nada que Dios te use en lo profético o que Dios te dé conocimiento
conocimiento de la palabra no sirve de nada. Por eso hay ministerios que no crecen, hay ministerios que no son desarrollados sus llamados ni sus ministerios, porque justamente no tienen el crecimiento en el amor, en la humildad y la mansedumbre, hermanos, porque no sirve de nada de que Dios te use si no hay amor, no sirve de nada de que tengas conocimiento si no hay mansedumbre, no sirve de nada de que tú estés predicando la palabra si no hay amor. Y déjame decirte que esas tres cosas juntas es la que tú necesitas día tras día. Por eso, déjame decirte con mucho respeto, con mucho amor, dile al Señor: Señor, ayúdame a mantenerme siempre en el amor, en la humildad y la mansedumbre. ¿Sabes por qué? Porque el amor y la humildad y la mansedumbre, aparte de ser unos frutos que te da el Espíritu Santo, es lo que tienes que tener como hijo y como hija de Dios. Porque Javier, porque la palabra de Dios me lo está poniendo así. Y por eso déjame decirte, hermanos, no es que me meta con los ministerios. Yo no me meto con los ministerios. Yo estoy dando una palabra en general. La palabra de Dios es, como he dicho antes, es para edificación, consolación y exhortación. Pero el Señor, si me da una palabra para exhortar algún ministerio, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque es bíblico exhortar. El exhortar no es meterme contigo ni meterme con nadie. El exhortar a una persona es para que si está esa persona haciendo algo mal, coja mismamente esa persona y yo le exhorte para llevarla justamente a los caminos del Señor como tiene que ir yendo. Al igual que a mí me gustaría, hermanos, que si yo me estoy desviando de los caminos del Señor y estoy haciendo algo que no es bíblico, venga una persona de parte del Señor y me diga: Diego, que tú no estás haciendo bien, no estás haciendo las cosas como deberías hacerlas bíblicamente. Y entonces yo debo decirle: vale. Si tengo amor, si tengo humildad y si tengo mansedumbre, lo que me está diciendo ese hermano o lo que me está diciendo esa hermana de parte del Señor, yo si tengo amor, si tengo humildad y si tengo mansedumbre, voy a decir: tienes razón, es verdad. Pero la persona que te viene a corregir de parte del Señor con amor, con humildad y mansedumbre, si tiene orgullo no te lo va a reconocer y te va a rechazar y te está diciendo: ¿qué haces? ¿Por qué te metes con mi ministerio? ¿Por qué te metes conmigo? No. La persona que te diga eso es porque no tiene amor, no tiene humildad y no tiene mansedumbre, hermanos. Pero también nosotros, cuando Dios nos da una palabra para exhortar a ministerios o exhortar a un hermano, lo que sea, también te digo una cosa: no le vayas con ego, porque el ego no va a ninguna parte. Tienes que humillarte, decírselo con el amor, con la humildad y con la mansedumbre. Si no, por mucho que el Señor me diga, por ejemplo, si el Señor me dice: Diego, vete de mi parte a exhortar a tal pastor, porque ese pastor no está haciendo las cosas conforme mi palabra. Vale. Pero entonces yo voy con esa egocentría y le digo: mira, que chacho, que no estás haciendo las cosas bien, que no sirves para hacer esto, deja eso. No, eso no es así. Si el Señor me da una palabra para exhortar a alguien, tengo que decirle con amor, con humildad y mansedumbre, y decirle: mire, pastor, vengo a decirle de parte del Señor lo que ha puesto así en mi corazón, y decirle con mucho amor, de verdad, pastor, diciéndole que bíblicamente usted no está haciendo las cosas como tiene que hacerlas bíblicamente, sino que la palabra del Señor dice esto y esto y esto. Y se lo digo, pastor, para que vea que el Señor me habla para ayudarlo. Así es como hay que hablar a las personas. Porque si yo veo que sea tanto, me da igual, un ministerio como un hermano o una hermana en Cristo, y no está haciendo las cosas bien bíblicamente, yo te voy a dar una palabra para ayudarte, para que vayas bien encaminado en los caminos del Señor. Porque amar al prójimo como a ti mismo, eso es lo que significa. Amar al prójimo como a ti mismo no significa endiñarle jurdos cuando lo veas muerto de hambre, no. Amar al prójimo como a ti mismo significa que si necesita tu hermano o tu hermana una palabra de aliento, que se la des. Y muchas veces un amor al prójimo no significa que sea un hermano en Cristo. Un amor al prójimo significa que cualquiera, aunque no sea tu hermano en la fe, necesite una ayuda, vayas tú y le des una ayuda.
o le des una palabra de aliento para animar a esa persona. Amar al prójimo no tiene por qué ser tu hermano en la fe. Amar al prójimo es cualquier persona que necesite de ti una palabra de aliento de vida para animarlo, o que le des de comer. Pero no solo es que le des de comer, es que le digas: yo te bendigo en el nombre del Señor, toma este bocadillo, toma esto lo otro. Eso es amar al prójimo. Amar al prójimo es amar como Dios te ama. Porque déjame decirte, ¿cómo vas a amar al prójimo? Perdón, ¿cómo vas a amar a Dios si no amas al prójimo? El que ama a Dios de verdad, ama al prójimo, importando sea quien sea payo, sea caló, sea negrico, sea latino, da igual. Sea tu hermano en la fe o no sea tu hermano en la fe. El amor al prójimo es incondicional, porque el mismo amor que Dios tiene incondicionalmente por nosotros, así es como tú tienes que demostrar ese mismo amor que Dios ha demostrado por ti, tienes que demostrarlo tú también por los demás. Lo mismo que te gustaría que hiciesen contigo, hazlo tú también por los demás. Aunque no sea hermano en la fe, porque amar al prójimo no significa que tenga que ser tu hermano en la fe. Amar a tu prójimo significa que, por ejemplo, imagínate, ¿no? Yo que soy cristiano y veo de repente a un musulmán que necesita una ayuda, que lo veo que está mal o lo que sea, pues voy allí, con el amor de Dios voy y le ayudo, aunque sea musulmán, porque eso es amar al prójimo. Y uno de los claves ejemplos de amar al prójimo es de los judíos y los samaritanos, que judíos y samaritanos no se tragaban entre ellos, hermanos. ¿Y qué hizo un samaritano? El samaritano vio a un judío tendido en el suelo porque le habían atasabado, porque le habían robado, y fue el samaritano y ayudó al judío. Y no eran hermanos de la misma región. Por eso, hazlo hoy en día tú también. Por eso el Señor nos dejó esa historia del buen samaritano, de amar al prójimo como uno mismo, aunque no sea tu hermano en la fe. Amén. Y bueno, son las 10:15 ya, hay que madrugar, y simplemente dejaros con este cachine de directo por intentar haceros bien con la palabra del Señor. Y en otro momento, hermanos, quiero deciros una cosa, a las 43 personas que estéis aquí, ahora que estéis aquí, tenemos un grupo de WhatsApp que estoy yo con el hermano Tony Salguero. Estamos yo, el hermano Tony Salguero y el hermano Santi Cortés y otras 100 y pico de personas más. Si alguno quiere entrar al grupo de WhatsApp donde estamos yo y el hermano Tony Salguero y donde estamos otros más, me habláis por el privado, me dais vuestro número y os meto en el grupo de WhatsApp si queréis, ¿vale? Hablarme al privado, Florentino. Las personas que estéis aquí, si queréis entrar al grupo de WhatsApp, donde estamos yo, Santi Cortés y Tony Salguero, enviarme un privado, ¿vale? Sí, mañana, de hecho, muy bien, Sonia, gracias por recordármelo. Mañana tenemos a las 11 reunión y las reuniones las hacemos por Google Meet, ¿vale? Y quiero aprovechar una cosa, ya que estamos aquí. Si hay alguna persona que necesite reconciliarse con el Señor, escribe yo y oraré por ti. A las 38 personas que estáis aquí, si hay alguna persona que necesite reconciliarse con el Señor, que vea que se ha apartado de los caminos del Señor y quiere reconciliarse con el Señor, escribe yo para que yo ore por ti ahora, antes de que me vaya. Hago un llamado. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? Si hay alguna persona que quiera reconciliarse, amén, con Cristo y se siente apartado de los caminos del Señor, escribe yo para hacerte la confesión de reconciliación. Bueno, User. Y para todas las personas, amén. Para todas las personas que quieran reconciliarse con el Señor, que repitan esto conmigo, repetir esto conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Y en esta noche yo me reconcilio contigo, Señor. Y también perdono a toda persona que me haya hecho daño. Toda puerta abierta al enemigo. Repetir. Toda puerta abierta que haya abierto al enemigo se la cierro en el nombre de Jesús.
Y en esta noche, Señor, perdona mis pecados, porque me requiero reconciliar contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas han repetido esto? Que pongan yo. Los que hayan repetido esto, que pongan yo para orar por vosotros. Las personas que hayan repetido esto, que pongan yo para orar por vosotros. Amén. Qué bien. 3 personas. 4 personas que se han reconciliado con el Señor. Amén. Las 4 personas que habéis repetido esto, quiero que cerréis vuestros ojos, que voy a orar por vosotros. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, Señor, vengo delante de tu presencia y dándote gracias, Señor, por estas 4 personas, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, que se han venido, Dios mío, Padre eterno, Dios de la gloria, Señor, a reconciliar contigo, Dios mío, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, te doy gracias por estas 4 personas, Dios mío, Señor. Llénalas de fuerzas, Dios mío, Señor, porque hoy fiesta, Dios mío, Señor, por estas 4 personas que se reconcilian contigo, Dios mío, Señor. Llénalas de fuerzas, bendícelas, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Orar por ansiedad. Ansiedad. Orar por ansiedad. Vale. Yo reprendo, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, Padre, por el poder de tu divina y poderosa palabra, en el nombre de Jesús, que toques esa persona que tiene ansiedad, Dios mío, Señor. Por el poder de tu divina y poderosa palabra, reprendo toda ansiedad, todo espíritu de influencia, de tormento, de muerte, porque veo, hermano, la persona, Dios te bendiga, Tato, la persona que ha puesto ansiedad, veo una influencia de muerte, veo una influencia de muerte, de tormento, y me dice el Espíritu Santo, Dios, que llevas varios días así con eso, y vengo a decirte de parte del Señor que no te dejes influenciar por eso, sino que eres libre, que seas libre de todo eso. Reprendo toda ansiedad, todo espíritu de tormento que vaya en contra de tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Orar, 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 hermanos, orar por esta persona que me pide oración por ansiedad. Reprendo toda ansiedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hola, tía Sole, Dios la bendiga. En el nombre de Jesús, reprendo toda ansiedad por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Sobre esa persona que estaba teniendo ansiedad, Señor, yo reprendo toda ansiedad sobre su vida en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte que intente influenciar su vida, porque me mostraba el Señor, hermano, el que ponía que tenía ansiedad. El Señor me estaba mostrando un espíritu de muerte, de tormento, que ese espíritu de muerte te estaba intentando atormentar por influenciarte con suicidio. Y yo reprendo todo eso por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Dios mío, Padre, Espíritu Santo de Dios, la persona que tiene ansiedad, quiero que suba, puede subir. La persona que tiene ansiedad, suba, quiero que suba, si puede. Quiero orar por ti. Espíritu Santo de Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Carmen. Padre eterno, desde la gloria, Espíritu Santo de Dios. Hola. Hola. Creo que no le va a la hermana bien. Hola, hermana. No le va bien, creo. No le va bien. Tú eres mi fortaleza. Vamos a orar. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, Dios mío. Se ha ido la persona, creo que se ha ido la persona, la que me decía que tenía ansiedad. Vaya hombre. Padre, en el nombre de Jesús, te clamo desde aquí por esa persona, Dios mío, Señor.
para que reciba un toque tuyo en el espíritu, Dios mío, Señor, y sea reprendida toda ansiedad, todo tormento en contra de su vida, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, Padre, por el poder de tu divina y poderosa palabra es mi vida, Señor. Padre eterno, desde la gloria, Espíritu Santo de Dios. Buenas noches. Hola, buenas. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones, ¿qué tal? Bueno, pues tirando. Me- Siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Amén. Mucho frío por Lugo. Muchísimo, hermano, muchísimo. Muchísimo. Amén. ¿Por qué quieres que oremos, Alba? Ora por mi vida espiritual, que me hace falta. Así, en general, ¿no? Sí, mi vida espiritual, sí. En mi casa. Amén. Claro que Mis sí. Vamos a hijos. orar. Mis hijos, mis yernos, Joel, mi hija la Gisela, mi hijo, mi nuera. Todo. Amén. Amén, claro que sí. Padre eterno, Dios de la gloria, Espíritu Santo de Dios, Dios mío, Padre. Vengo delante de tu presencia, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. Te clamo, Dios mío, Señor, por ella, Espíritu Santo de Dios, y por las peticiones que hay en su corazón, Dios mío, Padre. Vengo delante de tu presencia, Espíritu Santo de Dios, por el poder de tu divina y poderosa palabra, es mi vida, Señor. Te pido, Dios mío, Señor, por ella, Dios mío, Señor, para que tú la ayudes, Dios mío, Señor, a avanzar espiritualmente, Padre eterno, desde la gloria, Señor. Que toda mala influencia, Dios mío, Señor, que vaya en contra de su vida, en contra de sus hijos, Dios mío, Señor, yo los reprendo por el poder de la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, Padre. Espíritu Santo de Dios. Padre eterno, desde la gloria de mi vida, Señor, Espíritu Santo de Dios, Padre. Toda carga, Dios mío, Señor, toda carga, porque me muestra el Espíritu Santo, me muestra aquí, siento carga en tu pecho, siento como mucha carga aquí, me muestra el Espíritu Santo de Dios. Vengo delante de tu presencia, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, toda carga que pueda tener ella, Dios mío, Señor. Alíviale, Dios mío, Señor, con toda carga que pueda tener, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes las peticiones de su vida, de su corazón, Dios mío. Amén. Vengo delante de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ay, Dios mío, mi vida. Padre, lloro también por su marido, Espíritu Santo de Dios, Padre, porque me lo estás poniendo así, Espíritu Santo de Dios. Vengo delante de tu presencia, que toques su vida, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, porque veo, me dice el Espíritu Santo, que uno de tus anhelos de tu corazón es que tu marido sea más entregado todavía más a las cosas del Señor. Amén. Y me dice el Espíritu Santo de Dios, Alba, me dice el Espíritu Santo, no pierdas la fe, sigue orando por ello, porque me dice el Espíritu Santo, veo como el Señor te va a tratar más en este tiempo, me dice el Señor, porque ¿sabes lo que me dice el Señor? Me dice el Señor, aunque no tenemos mucho trato y no te conozco así mucho, pero me dice el Espíritu Santo de Dios, me dice el Espíritu Santo, que lo que le agrada de ti es que tienes un corazón humilde, me dice el Espíritu Santo de Dios, me dice el Espíritu Santo, me agrada el corazón de ella, dile que me agrada su corazón humilde, porque siempre también está cargada por su casa, por su marido, por sus hijos, y me dice el Espíritu Santo de Dios, dile que a través de ella, si se entrega más a mí, me dice el Espíritu Santo, voy a hacer que también su marido vea más la luz conmigo, dice el Espíritu Santo de Dios, y dice el Espíritu Santo de Dios, entrégate más a mí, dice el Espíritu Santo de Dios. Porque veo en ti, Alba, me dice el Espíritu Santo, que tienes esas cargas, pero me dice el Espíritu Santo que te diga, necesito que te comprometas más conmigo, a buscarme todavía aún más, me dice el Espíritu Santo de Dios. Y veo la palabra, me dice el Espíritu Santo de Dios, Alba, me dice el Espíritu Santo, veo la palabra ayuno, ayuno, y dice el Oh, Espíritu Santo de Dios, hazlo, hazlo, porque me voy a derramar sobre tu vida, me dice el Espíritu Santo de Dios.
Veo la palabra ayuno, me dice el Espíritu Santo, hazlo. No sé si tenías pensado de hacerlo o no, no lo sé, pero me dice el Espíritu Santo, hazlo porque me voy a derramar más sobre tu vida en cuando hagas el ayuno, porque quiero en ese ayuno, me dice el Espíritu Santo, quiero tratar más contigo y a través de ti cuando trate más contigo trataré más a tu casa, dice el Espíritu Santo. Y dice el Espíritu Santo de Dios, lo haré por medio de ti si tú te dejas moldear más conmigo, me dice el Espíritu Santo de Dios. Gracias Espíritu Santo de Dios. Llénala de fuerzas, Padre eterno, desde la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y me dice algo el Espíritu Santo que te diga. Me dice el Espíritu Santo, no te sientas que no sirves ni que vales, porque tú vales en mis manos, me dice el Señor. No te Amén. sientas así de esas maneras, porque veo en ti como muchas veces te sientes inútil de esas maneras, pero me dice el Espíritu Santo, no te sientas inútil, no te sientas así de esas maneras, porque en mis manos tú vales, y dice el Espíritu Santo, porque yo me uso de quien yo quiero, dice el Señor. Amén. Amén. Y dice el Espíritu Santo, solo necesito que te entregues más a mí, y yo trataré con tu vida más profundo, dice el Espíritu Santo de Dios. Gracias Espíritu Santo de Dios por ella, por su hija Gisela, por su otro hijo, Dios mío Señor, por Joel, Dios mío Señor, por su marido, Dios mío Señor, y por toda su casa y su familia, Dios mío. Bendícelos, Dios mío Señor. Gracias, Dios mío Señor, porque sé que vas a hacer algo con Alba, Dios mío Señor. Sé que vas a hacer algo con ella y a través de ella, Dios mío Padre. Gracias Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío Padre. Te veo, me dice el Espíritu Santo, dile que yo la he llamado a ser adoradora, dice el Espíritu Santo de Dios. Dile que le he llamado a ser adoradora, porque me estaba poniendo el Espíritu Santo cuando tu hija canta en el coro, pero me dice el Espíritu Santo, dile que yo también la llamé a ser adoradora, dice el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, Padre eterno, desde la gloria, Señor. Te doy gracias por ella, Dios mío, Señor. Bendice el Espíritu Santo de Dios. Y todo lo malo, Señor, que vaya en contra de su vida, yo lo reprendo por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, Dios mío, Padre. Dice el Espíritu Santo de Dios, algo que me está diciendo, dice que cuando hagas el ayuno, dice el Espíritu Santo que el Señor va a tratar contigo en tus emociones, me dice el Espíritu Santo de Dios. Dice, yo voy a enseñarte y a tratar contigo en tener dominio propio más en tus emociones, me dice el Señor. Porque quiero enseñarte, me dice el Espíritu Santo, quiero enseñarte a separar lo emocional de lo espiritual, me dice el Señor. Y voy a tratarte de esa manera más contigo porque quiero tratarte en ese área, dice el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Padre, Señor, por ella. Bendícela, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Pues mira, yo te confirmo eso del ayuno, porque llevo días, el Señor me está golpeando, que pues, a ver, ahora estamos porque está un poquito pachucho mi suegro, estamos por los hospitales y bueno, pero el Señor me golpeaba que hiciera un ayuno, Y yo, Amén. pues claro, pues por las circunstancias que ahora me encuentro, pues me es imposible. Entiendo. Me es imposible por la situación que yo estoy ahora. Porque subo para la residencia, bajo, tengo que atender mi casa. Pero mira, me la has confirmado. Amén. Me la has Yo confirmado. lo sentí así porque lo veía claramente, lo veía así claramente de que lo hicieras, porque me decía el Señor, como te he dicho, que por medio de ese ayuno el Señor va a tratar mucho contigo, Alba. Va a tratar mucho contigo, así que cuando el Señor sabe el tiempo perfecto cuando lo puedas hacer, porque el Señor conoce cómo tú estás en tu casa, conoce tu situación y sabe por lo que estás pasando ahora. Pero bueno, cuando sea el momento, tú hazlo simplemente, no hace falta que sea hoy, que sea mañana. Cuando el Señor te lo marque de hacer y puedas, hazlo y ya está, ¿vale? Sí. Y también me comentaba, lo que pasa es que la han llamado ahora.
mi compañero, porque mañana le van a hacer una prueba a mi suegro que, bueno, y a ver si puedes orar por él, para que el Señor ponga sus manos, para que Amén. salga todo bien. ¿Qué le Porque van a, qué le van a operar? llevamos, ¿Operar, dices? no, le están haciendo pruebas y llevamos un mes y, y bueno, estamos confiando en el Señor. Hasta ahora están saliendo todos los resultados limpios, bien, pero claro, está, a ver, entonces pues estamos confiando en el Señor Amén. y a ver si puedes Amén. orar por él. Claro que sí, voy a orar por él. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, te clamo, Dios mío, Señor, por el suegro de Alba, Espíritu Santo de Dios, Padre. Que Amén, todas esas pruebas, Espíritu Santo de Dios, que tenga que hacer, Dios mío, Señor, seas tú, Dios mío, Señor, depositando tu mano, Dios mío, Señor, en esas pruebas, Dios mío, Señor. amén, amén, Para que, Dios mío, Señor, salga todo, Dios mío, Señor, conforme según tu voluntad, Dios mío, Señor. Y todo lo que vaya en contra, Dios mío, Señor, todo lo que vaya en contra de la vida del suegro de Alba, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, yo lo reprendo por el poder de la palabra en el nombre de Jesús, Dios mío. en el nombre de Vengo Jesús. delante de tu presencia, Espíritu Santo de Dios, Padre, a que tu mano poderosa esté con su suegro, Dios mío, Señor, para que todo salga bien, Señor, y para que él, Dios mío, Señor, le pueda restablecer bien su salud, Espíritu Santo de Dios. Que no haya Amén, ningún impedimento ni nada en las pruebas, Dios mío, Señor. Que en el nombre de simplemente Jesús. tú, Espíritu Santo de Dios, Padre eterno desde la gloria, Señor, poniendo tu mano, Dios mío, Señor, sobre la vida de su suegro, Dios mío, Espíritu Amén, Santo de Dios. Todo, Dios mío, te lo dejo presentado en tus manos, Señor, y que se haga conforme según tu voluntad, no la nuestra, Señor, porque dice tu palabra que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, Señor. Y amén, por eso te lo dejo todo presentado en tus manos, clamándote la vida de su suegro, Señor. amén, Gracias por todo, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, 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 Señor. amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Bueno, Jesús. muchas bendiciones, hermano Diego. Nada, que Dios te bendiga a ti, a tu marido y a toda tu casa y ánimo hacia adelante. Ya verás cómo el Señor cuando hagas ese ayuno, ya verás cómo el Señor va a tratar mucho contigo en ese ayuno y vas a notar el cambio, ya lo verás. Es que ya llevaba días para hacerlo. Lo que pasa que no, no sé, yo, Amén. yo pues oro, intercedo, porque por su misericordia me ha dado pues ese don, ¿no? De interceder por las almas. Porque yo te veía, te lo ha confirmado el Señor, yo veía en ti la palabra adoradora y me lo Sí, estaba hablando por eso, que tienes el don de intercesión. sí. Y, y me lo estaba diciendo el Señor que lo del ayuno. ¿Sabes por qué el Señor me ha dicho lo del ayuno? Porque el ayuno que tú sientes de hacer no es porque tú lo sientas de hacer así de esa manera, sino porque es el Señor que te lo está poniendo que lo hagas. Y es que el Señor me dijo, haz ese ayuno, porque a través de ese ayuno se van a romper muchas cosas. Amén. Pues ahí está la palabra del Señor confirmando todo, hermana Alba. Y tú me lo acabas de confirmar. Qué bien, gloria a Dios. Pues ahí tienes Bueno, las confirmaciones, adelante. bueno, porque Dios te bendiga mucho y sigue así, ¿eh? Que haces bien, que yo muchas veces entro en tu directo y de verdad que se palpa el Espíritu Santo, se palpa. Muchas gracias. Bueno, pues bendiciones, hermano. Nada, que Dios te bendiga y no te preocupes que estaré orando por ti y por tu suegro también, ¿vale? Muchas gracias, Dios te bendiga mucho. Nada, que Dios te bendiga más. Bendiciones para tu vida. Venga, igualmente. Oh Jesús, gracias, Espíritu Santo de Dios. Qué bien, el Señor es bueno, hermanos. Señor, toda la gloria y honra para el Señor, ¿verdad? Porque no somos nada sin el Señor, hermanos. No somos nada sin el Señor.
A ver, la hermana que estaba aquí, que quería subir antes, a ver si puedo ahora subirla. Hola, hermana. ¿Me escuchas ahora bien? Hola, bendiciones. Ahora sí, Amén. ¿Por qué quieres que oremos? por mi hogar Por y tu por hogar. mi vida. Amén. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú cómo estás delante de la presencia del Señor? ¿Te sientes que estás como un poco apartada, fría? Pregunto. Bueno, yo hago todo lo posible por estar con él casi todo el día. Amén. Pero no te has apartado, me refiero, de los caminos. No, Vale. no. Pues eso es lo que quería saber. Voy a orar por ti, claro que sí. Sí, Padre eterno, Dios de la gloria, Espíritu Santo de Dios, Dios mío. Vengo delante de tu presencia, amado Padre, Dios de la gloria, Señor, por el poder de tu divina y poderosa palabra de mi vida, Señor. Vengo delante de tu presencia, Padre eterno, desde la gloria, Señor, y te clamo por esta hermana que se llama Carmen, Espíritu Santo de Dios. Vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús por su hogar, Dios mío, Señor, te clamo, para que tú le ayudes, Dios mío, Señor, a transformar su hogar, Dios mío, Espíritu Santo de Dios, en un ambiente más para ti, Dios mío, Señor Padre. Yo no la conozco, pero tú la conoces, Espíritu Santo de Dios. Toda carga que pueda tener en su corazón, toda ansiedad, Dios mío, Señor. Porque veo en ti, hermana, veo cómo me muestra el Espíritu Santo carga, ansiedad. Toda ansiedad yo la reprendo en el nombre de Jesús, Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Llevas varios días, me dice el Espíritu Santo. Veo el número 2. Y me dice el Espíritu Santo, llevas varios días llorando por tus cargas, me dice el Espíritu ¿Verdad? Santo de Dios. Y dice el Amén, Espíritu, amén. y dice el Espíritu Santo, Dios, se acabó todo eso que te atormenta. Es más, me está mostrando el Espíritu Santo que incluso llevas 2 días sin dormir como es debido por esas cosas que te cargas, me dice el ¿Verdad? Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, toda carga déjala en mis manos, me lleva la palabra. El Espíritu Santo, incluso me dice el Espíritu Santo, hermano, hermana, para que sepas que Dios te está hablando, que justamente tenías pensamientos, que el enemigo te estaba influenciando, lo voy a decir así con mucho respeto, comerte pastillas, me dice el Señor, dice el Espíritu Santo de Dios. No hagas eso, no hagas eso, dice el Espíritu Santo. Deja tus cargas en mí, dice el Espíritu Santo de Dios. Pero no pastillas para suicidarte esas cosas, no pastillas para dormir. Me dice el Espíritu Santo, no necesitas eso, me necesitas a mí, dice el Espíritu Santo de Dios. Para que me entiendas, no eran pastillas de suicidio, eran pastillas que tú te decías, necesitas pastillas para dormir, pero me dice el Espíritu Santo de Dios, no vayas por ese camino porque el enemigo, me dice el Espíritu Santo, que te intentaba influenciar con las pastillas de dormir para que te enganchases a las pastillas de dormir, hermana. Ay, Señor Y me dice el Jesús. Espíritu Santo de Dios, yo te he librado de eso para que tú no hagas esas cosas. Y te estoy hablando, me dice el Espíritu Santo, para que sepas que yo hablo porque yo te amo, me dice el Espíritu Santo. Y me dice el Espíritu Santo de Dios, no te sientas culpable. Y dice el Espíritu Santo, no te sientas culpable por ciertas cosas, porque yo he visto tu arrepentimiento en tu corazón y yo te perdono si hay arrepentimiento de verdad, me dice el Espíritu Santo de Dios. Padre, en el Amén. nombre de Jesús, ahora Dios mío, tócala. Toda ansiedad, todo tu espíritu de tormento se marcha. En el nombre de Jesús, quebrántala. Ahí está, fuego de Dios sobre su vida. Fuego de Dios, se marcha toda ansiedad, se marcha todo tormento, todo insomnio. Padre, En el nombre de Jesús, tócala, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fuego Santo, de Dios sobre Santo, su vida más. Santo, Se marcha, se marcha, se marcha todo en aquello el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Más. Quiero hacerte una pregunta, hermana. ¿Hay alguien en tu corazón que le tengas odio, coraje o algo? Pregunto. Bueno, algo hay por ahí, sí. Vale, pues te lo digo porque el Señor me está mostrando que si tienes que perdonar a alguien, que lo perdones. Amén. ¿Tú quieres perdonar a esas personas que te han hecho daño? Sí, Vale, no hace falta que digas sus nombres, simplemente con que tú pienses qué personas son y las quieres perdonar, tú quieres. sí, De corazón. sí. Amén. Te lo digo porque esto, si lo haces de corazón, te vas a sentir mejor y te vas a sentir más libre, hermana. Amén. Amén.
Repite conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. te pido perdón por mis pecados. Y yo perdono Y yo perdono a esas personas a esas personas o a esa persona o a esa persona que me haya hecho daño. que me haya hecho daño. Yo la perdono de corazón. Yo la perdono de corazón. Y todo ese resentimiento Y todo ese resentimiento se marcha de mi vida. se marcha de mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tócala, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. Y me dice el Espíritu Santo de Dios, hay momentos que te has sentido sola, pero me dice el Espíritu Santo de Dios, yo no te he abandonado porque tú clamabas a mí, dice el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice el Espíritu Santo de Dios, yo no te he dejado solo en ningún momento, sino que yo he estado contigo. Y por eso dice el Espíritu Santo, por eso he evitado que te comieras las pastillas para dormir, dice el Espíritu Santo de Dios. Es donde el enemigo te quería atacar por esa área para que te pasara algo malo también, me dice el Señor. Que el Señor te ha guardado tu vida, me dice el Espíritu Santo de Dios, hermana. Santo eres. Jesús, ahí está. Tócala, fuego de Dios, vas. En el nombre de Jesús. En el nombre Santo de Jesús. eres mi rey. Fuego de Dios, en el nombre de Jesús, más. En el nombre de Jesús. Reprendo toda ansiedad, toda influencia. Amén, amén, amén. En el nombre de Reprendo el Jesús. poder de la palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuego de Dios, fuego de Dios. Todo espíritu de tormento se marcha. Todo resentimiento que podía Amén, 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 amén. libre, libre en el nombre de Jesús. En el Libre nombre de por el poder de la palabra. Libre en el nombre de Jesús. Libre de todo tormento, de toda ansiedad. Se marcha, se marcha. Es que me dice el Espíritu Santo, es que no te hace falta nada más que a mí, dice el Señor. Amén. Y dice el Espíritu Santo de Dios, aunque tú no lo sepas, pero en tus momentos de soledad, yo estoy contigo, dice el Señor. Amén, Yo amén, estoy amén, amén. contigo. Y dice el Espíritu Santo, yo soy quien está contigo por las noches, velando por ti, dice el Espíritu Santo. Amén, santo, santo. Y dice el Espíritu Santo, porque no es la primera vez que que tú sientes mi presencia en las noches, dice el Espíritu Dios. Amén, amén. Santo de Dios, porque soy yo quien te está llamando a la comunión más conmigo, dice el Señor. Y dice el Espíritu, Gloria a Dios. dice el Espíritu Santo, te veo, hermana, de rodillas en tu habitación clamando. Y me dice el Espíritu Santo de Dios, yo soy quien te veo clamando en tu habitación de rodillas por todas esas cargas que tú tienes. Y me dice el Espíritu Santo de Dios, hoy esta noche te hago libre de toda carga. Dice el Aleluya. Santo de Dios. Ahora, fuego de Dios, en el nombre de Jesús, se marcha, Dios mío, Señor. Alivia sus cargas, toda ansiedad. Lo reprendo en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Fuego de Dios, quebrántala más, quebrántala más. Santo, santo, Dice algo el Espíritu Santo de Dios que te diga, para que sepas que Dios te está hablando. Aunque en esta vida no has recibido el amor como tú has querido, yo soy quien te ama de verdad, dice el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque veo en ti cómo has sufrido mucho por amor, hermana. ¿Verdad? Y me dice el Espíritu Santo que te diga, aunque dice algo el Espíritu Santo, me dice la palabra del Señor, aunque padre y madre me dejasen, yo nunca te dejaré. Amén. Yo he visto tu sufrimiento en todos los sentidos. Y el Señor te ama, dice el Espíritu Santo, dice, no te preocupes porque pronto también pondré a personas que sean de mí para ti, dice el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dice, no vas a estar, dice el Espíritu Santo, no vas a estar siempre sola, porque voy a poner a personas que sean de mí para que sean para ti, dice el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Santo eres mi rey. Dios mío, bendice al Padre Eterno desde la gloria del Señor. Y yo no lo sé, pero me está diciendo el Espíritu Santo esto. Yo no lo sé, pero me dice el Espíritu Santo, pero vuelve a bajar a la iglesia como bajabas antes, me dice el Señor. ¿Verdad que tengo un tiempo sin ir?
Me lo estaba revelando el Señor porque me estaba diciendo que no estabas frecuentando la iglesia, hermana. Y me dice el Espíritu Santo, vuelve a bajar a la iglesia porque hay personas, dice el Espíritu Santo, que aunque tú no lo sepas, me dice el Señor, hay personas que están orando por ti, dice el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice el Espíritu Santo de Dios, baja, baja, baja a esa iglesia porque hay personas en las cuales, dice el Espíritu Santo, yo voy a poner, dice el Espíritu Santo de Dios, a esas personas para que te hagan compañía, dice el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque no vas a estar más sola, dice el Señor. Amén. Y dice el Espíritu Santo de Dios, y Él te va a llenar tu corazón por completo, dice el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Porque solo necesitas a Él, dice el Espíritu Santo de Dios. Pero no Amén. te preocupes, que no vas a estar sola. Gracias, siento como te viene una paz, hermana, en tu corazón. Amén. Verdad, verdad. Siento como te está viniendo una paz en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te trate y te toque. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, toca, Señor. Dice el Espíritu Santo, hoy cierro tus heridas del corazón. Amén. Y dice el Espíritu Santo, ¿sabes por qué cierro las heridas que hay en tu corazón? Porque has supido hoy perdonar de verdad, dice el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ella. Bendícela, Dios mío, Señor. Ponle paz. Paz en su vida, paz en su mente, paz en su corazón. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Jesús. ¿Era así todo como todo te hablaba el Señor, hermana? Sí, todo. ¿Verdad? Que Dios te bendiga mucho, que me has hecho mucho de bien. Amén. Mira, te voy a dar a seguir. Vale. Vale. Ah, bueno, tienes la cuenta privada, porque te lo digo por si quieres entrar en un grupo de WhatsApp, y ahí en ese grupo de WhatsApp estoy yo, está otros dos hermanos también, y hay 100 y pico de personas, en el cuales tenemos ese grupo de WhatsApp para ayudaros, para daros consejos, para orar por vosotros, o lo que sea, ¿vale? Así que si ¿Te te parece... puedo hablar en privado? Sí, por supuesto, háblame en privado luego. Vale. Tienes que darme a aceptar para poder hablar en privado, porque te he dado a aceptar, ¿vale? Pero como tienes la cuenta privada, me tienes que dar a aceptar, ¿vale? Yo te estoy siguiendo ya hace días. Ah, vale. Pues te he dado yo a seguir ahora. Es que como Vale, me sigue tanta gente, a veces no me vienen las solicitudes bien. Pero bueno, vale, te he dado a seguir cuando salgas, me aceptas y me comentes lo que sea por el privado, ¿vale? vale, que Dios te bendiga mucho. Nada, que Dios te bendiga más y bendiciones para tu vida, ¿vale? Igualmente. Ahora te hablo al privado. Vale, Bendiciones. bendiciones. Oh, Jesús, gracias. Oh, Espíritu Santo de Dios. Pues hermanos, voy a cortar el directo. Yo le iba a cortar hace un momento, pero voy a cortar el directo porque tengo que madrugar mañana, hermanos. Hermanos, sé que sois todos a pedirme mucho su oración, pero yo tengo que madrugar. Pero de todos modos, podéis hablarme por el privado. Hablarme por el privado y estaré orando por vuestras peticiones también, ¿vale? Y lo vuelvo a repetir, toda persona que quiera entrar en el grupo de WhatsApp en el cual estamos yo, el hermano Tony Salguero y el hermano Santi Cortés, podéis hablarme al privado, me dejáis vuestros números y os metemos en el grupo de WhatsApp para que oremos por vuestras peticiones, escuchéis también por la palabra del Señor en las reuniones que hagamos y tratemos con vosotros, ¿vale? Que Dios os bendiga y que Dios os guarde. Buenas noches y hasta mañana, ¿vale? Bendiciones para todos.